Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles hoy un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de Kerem Bürsin. Han estado pidiendo a gritos que hablemos de él, y hoy vamos a hacer precisamente eso. Porque, señoras y señores, nuestra querida Hande Erçel, o una de sus coestrellas, está a punto de revelar algunos secretos sobre Kerem Bürsin en el set. Sí, han oído bien. ¿Quién no ama un poco de chisme detrás de cámaras, verdad? Especialmente cuando involucra a una de las parejas más queridas de Turquía y a uno de los actores más populares del momento. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar todo lo que se ha dicho y lo que podríamos estar imaginando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque estamos trayendo contenido fresco y emocionante cada semana. Y si ya son suscriptores, gracias de corazón. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, entrando en materia, la noticia que ha puesto a todos los fans en vilo es la reciente aparición o declaración de una coestrella de Kerem Bürsin, y aunque no siempre es Kerem directamente quien habla, las palabras de quienes trabajan codo a codo con él en los sets de filmación son a menudo las más reveladoras. Sabemos que Kerem ha estado involucrado en varios proyectos exitosos, pero el que sin duda catapultó su fama a nivel internacional, y donde surgieron muchas de estas anécdotas, fue con Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce en algunos lugares, junto a Hande Erçel. Y es precisamente de ahí de donde provienen muchas de estas miradas al detrás de cámaras. Cuando estamos viendo a nuestros actores favoritos en pantalla, viviendo historias de amor épicas o enfrentándose a situaciones dramáticas, rara vez nos detenemos a pensar en lo que realmente sucede cuando las cámaras dejan de grabar. ¿Son igual de carismáticos? ¿Son tan cercanos como parecen? ¿Hay momentos de tensión o risas incontrolables? Pues bien, las coestrellas son nuestros ojos y oídos en ese mundo, y hoy vamos a explorar lo que se ha dicho, lo que se ha insinuado, y cómo estas pequeñas píldoras de información nos ayudan a conectar aún más con nuestros ídolos. Hemos estado recopilando información de diversas fuentes, y lo que surge es un retrato de Kerem Bürsin que, si bien ya conocemos por su talento y su encanto, se enriquece con matices que solo la convivencia diaria en un set puede revelar. Hablaremos de su ética de trabajo, su sentido del humor, cómo maneja la presión y, por supuesto, cómo es su relación con sus compañeros de elenco, especialmente en esos momentos de intimidad y complicidad que se forjan durante largas jornadas de filmación. Imaginen las horas que pasan juntos, las escenas que comparten, las pausas para el café donde se discuten los detalles o simplemente se relajan. Es en esos espacios donde las personalidades realmente brillan, y donde las coestrellas tienen la oportunidad de observar y a veces compartir esas observaciones con el mundo. Uno de los aspectos que más suele destacar es el profesionalismo de Kerem. A pesar de su fama y su carisma, se dice que es alguien muy dedicado a su trabajo, que se toma muy en serio cada escena y que busca la perfección en cada toma. Esto no solo habla bien de él como actor, sino también como persona. Es ese tipo de actitud la que inspira a quienes lo rodean y contribuye a crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Las coestrellas suelen mencionar cómo Kerem está siempre dispuesto a ayudar, a ensayar líneas, a ofrecer apoyo, y esto, créanme, es oro puro en la industria del entretenimiento, donde la competencia puede ser feroz. Pero no todo es seriedad y trabajo duro, ¿verdad? Y aquí es donde entra la parte más divertida de las revelaciones. Se dice que Kerem tiene un gran sentido del humor y que es conocido por hacer reír a sus compañeros en los momentos más inesperados. Imaginen una escena dramática que requiere una concentración máxima, y de repente, Kerem suelta una broma que rompe la tensión y saca una sonrisa a todos. Estos son los momentos que, aunque no lleguen a la pantalla, son los que crean esos lazos de amistad y camaradería que perduran. Las coestrellas a menudo describen cómo estas risas compartidas ayudan a aliviar el estrés de las largas horas y a hacer que el trabajo sea más llevadero. Es esa capacidad de ser profesional y al mismo tiempo mantener un espíritu ligero lo que lo hace tan apreciado. Y por supuesto, no podemos ignorar las preguntas que muchos de ustedes se hacen: ¿cómo es su relación con Hande Erçel en el set, más allá de la química que vemos en pantalla? Si bien es cierto que las coestrellas suelen ser reservadas sobre los detalles personales de sus compañeros, a menudo se deslizan comentarios que insinúan una relación de gran respeto y amistad. Se dice que Kerem y Hande se apoyaban mutuamente, que se daban ánimos antes de las escenas difíciles y que compartían un ambiente de trabajo muy cómodo y colaborativo.
Esta complicidad en el set, sin duda, se reflejó en la pantalla y contribuyó enormemente al éxito de Senkalkam. Las coestrellas han sido testigos de esa energía, y sus palabras, aunque sutiles, confirman la buena sintonía que existía. Otro aspecto que surge con frecuencia es la humildad de Kerem. A pesar de ser un actor consolidado y con una base de fans masiva, quienes han trabajado con él lo describen como alguien accesible y cercano. No se comporta como una estrella distante, sino como uno más del equipo, dispuesto a conversar, a escuchar y a compartir experiencias. Esta humildad es un rasgo que lamentablemente no siempre se encuentra en el mundo del espectáculo, y por eso es tan valiosa cuando se destaca. Las coestrellas mencionan que no duda en saludar a todos, desde el director hasta el personal técnico, creando un ambiente de igualdad y respeto. También se habla de su concentración y dedicación a la hora de interpretar a sus personajes. Se dice que Kerem se sumerge profundamente en cada papel, analizando cada matiz y buscando la autenticidad en cada gesto. Las coestrellas a menudo comentan sobre su habilidad para transformar su energía y su estado de ánimo para encarnar al personaje, y cómo esa entrega inspira a los demás a dar lo mejor de sí mismos. No se trata solo de memorizar líneas, sino de vivir el personaje, y eso es algo que Kerem parece dominar a la perfección. Ahora es importante recordar que estas son, en su mayoría, observaciones de personas que comparten un espacio de trabajo con él. Si bien son valiosas y nos dan una idea más completa de quién es Kerem Bürsin como profesional y colega, también debemos entender que el ambiente de un set de filmación es único y puede ser muy diferente de la vida cotidiana. Sin embargo, la consistencia en los comentarios de diferentes coestrellas a lo largo del tiempo sugiere que hay una verdad fundamental en estas descripciones. Hemos visto cómo Kerem es elogiado por su profesionalismo, su sentido del humor, su humildad y su dedicación a su arte. Estas cualidades no solo lo convierten en un actor exitoso, sino también en una persona admirable, alguien con quien parece ser un placer trabajar. Y creo que eso es lo más importante, saber que nuestros ídolos, a pesar de estar en el ojo público, también son seres humanos con virtudes y defectos, y que la gente que los rodea en su día a día los reconoce y los valora. En resumen, lo que nuestras coestrellas nos han revelado sobre Kerem Bürsin en el set es que estamos ante un actor increíblemente talentoso, profundamente comprometido con su trabajo, que irradia un carisma genuino y un gran sentido del humor. Es un colega respetuoso, humilde y accesible, alguien que inspira a quienes lo rodean y contribuye a crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Su dedicación a cada personaje y su capacidad para conectar con sus compañeros son pilares de su éxito, y estas son las historias que realmente nos hacen apreciar el esfuerzo y la pasión que hay detrás de cada proyecto que vemos en pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de estas revelaciones sobre Kerem Bürsin. Me ha encantado poder compartir con ustedes estas miradas al detrás de cámaras. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, así que por favor, déjenme saber en la sección de comentarios qué les parecieron estas anécdotas, si conocían alguna de ellas, o si tienen alguna otra curiosidad sobre Kerem Bürsin o cualquier otro actor que les gustaría que exploráramos. Queremos seguir trayendo el contenido que ustedes aman. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.